Vamos a meditar sobre el tercer misterio gozoso, que es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Bueno, damos inicio entonces a esta meditación de primer sábado de mes, atendiendo el pedido de la Virgen de Fátima en 1917. Bueno, aunque este pedido ella no lo hizo propiamente en Fátima, este pedido se lo hizo a la hermana Lucía cuando ella vivía en España, en el convento de Pontevedra, en las Doroteas. No recuerdo el año, pero fue unos años después de las apariciones de Fátima, cuando la Virgen hizo este pedido de la reparación de 5 primeros sábados de mes consecutivos, reparación a los ultrajes que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María. Entonces la Virgen pidió para que durante 5 primeros sábados de mes consecutivos comulgáramos, nos confesáramos, rezáramos el rosario e hiciéramos una meditación de 15 minutos sobre los misterios del rosario. Y ella dio un plazo de una semana antes o una semana después para la confesión, porque a veces no es fácil confesarse el mismo sábado. Entonces, y la Virgen promete una especial asistencia en el momento de la muerte. Entonces es de las gracias más preciosas que puede haber en esta vida, ser asistidos en el momento de la muerte, porque en el momento de la muerte se define nuestra eternidad. Y por muy santos que hayamos sido durante la vida, si el demonio redobla sus ataques en ese momento y podemos perdernos por toda la eternidad. Entonces es una gracia muy grande que la Virgen pide, entonces conviene mucho hacer esta devoción. Y bueno, el principal motivo es reparar a Dios, al Sagrado Corazón, a la Santísima Virgen de tantos ultrajes que hoy en día se cometen cada vez en mayor cantidad y en mayor gravedad. Entonces vamos a meditar sobre el tercer misterio gozoso, que es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Entonces comenzamos haciendo la oración preparatoria. Oh Virgen de Fátima, intercede por nosotros durante esta meditación sobre el misterio del nacimiento de vuestro Hijo, a fin de que sepamos prepararnos para recibirlo entre nosotros, ofreciéndole nuestro corazón purificado y libre de apegos terrenos que nos impiden amarlo por encima de todas las cosas. Que por vuestros ruegos delante de tu Hijo, seamos iluminados por la gracia redentora que Cristo nos trajo y transformados por su presencia en nuestra vida, así sea. Y pasamos enseguida a leer el trecho del Evangelio que narra el más grande acontecimiento de la historia. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 6 al 12. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, entonces después de esta lectura del Evangelio, que como todas las escrituras es inspirado y no le falta ni le sobra una palabra, es de una belleza, una poesía sublime, que no es poesía literaria, sino poesía sobrenatural, una simplicidad y a la vez una riqueza enorme. Hagamos, siguiendo el consejo de San Ignacio de Loyola, hagamos la composición del lugar.
montemos un cuadro en nuestra imaginación de cómo fue la escena con base en esta narración del Evangelio. Entonces podemos imaginar en esas campiñas de la Judea un pueblito, que era un pueblito diminuto, Belén, que significa la casa del pan, lo cual tiene mucho simbolismo porque en esa ciudad del pan, porque se cultivaba mucho trigo y era muy propio de la región el pan, por eso tenía ese nombre. Viene al mundo, baja del cielo ese pan de los ángeles, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él se quedaría bajo la apariencia de pan en la Eucaristía para continuar santificándonos y alimentándonos. Él nunca abandonó la tierra porque se quedó como el pan celestial para seguir alimentándonos espiritualmente. Entonces es este pueblito, un pueblito diminuto, pero que tenía una importancia muy grande porque era la ciudad originaria de David, que era quien había llevado el pueblo de Israel al auge de esplendor material y espiritual. Había sido el rey David quien fue el que tuvo la iniciativa de la construcción en templo, que realmente lo construyó fue su hijo. Pero, y nuestro Señor Jesucristo era descendiente por sangre de David. Él era el heredero del trono de David. Si Israel hubiera sido independiente en ese momento de los romanos, el que debería gobernar al pueblo de Israel como rey temporal, como rey civil, era nuestro Señor Jesucristo. Él era el heredero. Entonces el emperador mandó que cada uno fuera a su ciudad de origen, y él, por ser heredero de David, por ser descendiente de David, San José y la Virgen tuvieron que ir a Belén, porque estaban los designios de la providencia que él naciera allí en Belén. Entonces imaginemos ese pueblito, llega la Sagrada Familia, la Virgen y San José, la Virgen por dar a luz, muy avanzada en su estado de gravidez, de embarazo, y increíblemente los propios familiares de ellos que abundaban en Belén, porque él era de ahí, José era de ahí, y la Virgen también era de la casa de David. Sin embargo, todo el mundo les tiró la puerta en la nariz, a pesar de que Nuestra Señora estaba por dar a luz. O sea, ni siquiera por un sentimiento de solidaridad pues humano, haber recibido a Nuestra Señora por estar en esa inminencia de dar a luz un niño, aunque no fuera pues una persona célebre y famosa y conocida y poderosa, pero por una simple solidaridad humana era comprensible que alguien les hubiera dado ese hospedaje, pero nada. Es un símbolo de la frieza humana delante de Dios nuestro Señor, un símbolo de la actitud que la humanidad durante muchos tiempos, como el nuestro, ignoran a la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, que nos está esperando, que está llamando a la puerta, que quiere que lo vayamos a recibir, que se queda solo en el sagrario y nosotros le cerramos la puerta. Al mundo hoy en día se le cierra la puerta. Si el mundo supiera la maravilla que es la Eucaristía, las iglesias que existen en el mundo no darían abasto para recibir a todo el mundo queriendo recibir este gran tesoro que es la presencia de ese nuestro Señor Jesucristo bajo la forma de la Eucaristía. Entonces ellos son rechazados, y ahí San José se acuerda que cuando él era joven y vivía en Belén y era pastor en las afueras, él, cuidando los rebaños en las noches de invierno, él se refugiaba en esa gruta, que era una gruta refugio de animales para las noches frías, era una gruta de establo, y él en esa gruta a veces pasaba las noches cuidando los rebaños. Incluso algún hecho muy bonito, que eso lo narra nuestro fundador Monseñor John Cla en el último libro que escribió sobre la Virgen y otro que escribió sobre San José, y ese San José haciendo meditaciones en una noche de invierno en esa gruta de Belén, él meditando en las profecías que hablaban que el Mesías vendría de una virgen, y él veía que las señales se estaban cumpliendo, que esa virgen ya debería existir. Él comenzó a rezar para conocer esa Virgen, porque él quería consagrarse como esclavo de esa Virgen, servirla a ella, y él también tuvo una noción, una inspiración de la gracia de cómo Dios gusta del celibato, de consagrarse un alma enteramente a Dios y no casarse. Entonces San José en esa gruta de Belén, él hizo, inspirado por la gracia, hizo su voto de virginidad. Él hizo un voto de no casarse, de no tener hijos, de guardar el celibato, guardar la castidad perfecta para consagrarse a Dios. Y bueno, él se acuerda de eso porque no hay donde dormir, y dice, bueno, vamos a la gruta porque no hay donde más. Y ahí salen de Belén, van allí en las afueras, y San José, claro, ayudado por unos primos
que vivían ahí en Belén, y ayudado por los ángeles incluso, él limpió lo mejor que pudo esa gruta. Ahora, impresionante el lugar donde Dios escoge para nacer. O sea, todos los grandes personajes, los grandes reyes, los grandes potentados nacen en palacios, nacen en camas suntuosas, bueno, es que hasta una familia humilde busca el mejor ajuar para su niño, busca la mejor cuna que puede, el mejor coche, en fin, busca todas las comodidades posibles para su hijo. Y San José y la Virgen, sabiendo que ese niño no era cualquiera, que era Dios hecho hombre, la aflicción de ellos de saber que ese niño iba a tener que nacer en esa gruta, pero ellos discernían que era un plan de Dios. Dios nos quería dar una gran lección, que los bienes materiales, los bienes terrenos, las glorias del mundo son pasajeras, y como la base de la santidad, la base de la perfección, de la cual Él quiso ser un modelo vivo, por eso Dios se hizo hombre para ser un modelo vivo para nosotros imitar. La base de la santidad es la humildad y es el desapego de las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra hay que usarlas como instrumentos, pero para ganar el cielo, lo importante es la eternidad. La vida aquí en la tierra es un suspiro, es una sombra que pasa, como dicen los salmos. Entonces, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Como dice otra frase del Evangelio. Entonces, es la gran lección que nuestro Señor nos quiere dar en esta Navidad. Pero bueno, ¿por qué Él se hace hombre? ¿Por qué nuestro Señor se hace hombre? Él se hace hombre para salvarnos, porque la humanidad estaba en una situación terrible. Adán y Eva, por su pecado, habían sido expulsados del paraíso terrenal. Se habían perdido todas las delicias maravillosas del paraíso terrenal, donde no había muerte, no había enfermedad, no había inclinación al pecado, no había maldad. En fin, había el don de integridad en el cual todos los habitantes del paraíso serían santos, y sobre todo, eran hijos de Dios y por lo tanto herederos del cielo. Pero con el pecado de Adán y Eva se perdió todo eso y se perdió la condición de hijos de Dios y dejamos de ser herederos del cielo. Entonces la humanidad expulsada aquí a la tierra tenía las puertas del cielo cerradas, y la gracia, ese auxilio sobrenatural que Dios da a los hombres, para los hombres poder crecer espiritualmente, llegar a la perfección y poder entrar al cielo, ese auxilio se perdió. No había vida de la gracia, vida sobrenatural. Había algo ínfimo, claro, por eso hubo algunas almas santas y fieles en la antigüedad, pero no habían sacramento, no habían esos vehículos que facilitan de una manera impresionante el flujo de la gracia y la inhabitación de la Trinidad de Dios en las almas de los hombres, produciendo maravillas de santidad. Entonces la humanidad estaba en manos de sus pasiones, estaba en manos de esos instintos desarreglados por el pecado original. Entonces vemos todas las civilizaciones de la antigüedad que, aunque algunas tuvieron unos ciertos progresos admirables, vivían sumidos en las cosas más aberrantes. Entonces, la esclavitud, por ejemplo, en todas las civilizaciones de la antigüedad, antes de Cristo, todas contemplaron en sus costumbres, en sus legislaciones, la esclavitud, que es una cosa denigrante, es rebajar el hombre a una condición de animal, y menos que animal, de cosa sobre el cual el amo tiene derecho de la vida, puede torturarlo, como hacía Cleopatra, que probaba venenos con los esclavos, en fin, una cosa tremenda, aberrante. Luego los desórdenes morales, el abuso de niños era una cosa frecuente en todas esas sociedades, la idolatría, adorar un árbol, hacer sacrificios humanos a los ídolos, sacrificios humanos a un árbol, como hacían los bárbaros, la antropofagia, como se veía aquí en estas civilizaciones, los aztecas, los incas y muchas tribus de esas indígenas que practicaban la antropofagia, la practicaban incluso como un acto religioso. O sea, la humanidad estaba sumida en las peores costumbres, en la peor barbarie, y las puertas del cielo estaban cerradas. Las puertas del cielo estaban cerradas sobre todo eso. El hombre, la humanidad, estaba en deuda con Dios y alguien tenía que pagar esa deuda. Y Dios, la Santísima Trinidad, estaba esperando a ver quién quiere pagar ese pecado de la humanidad. Y no había quien lo pagara. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se dirige al Padre y le dice: Padre,
Yo quiero cargar esa culpa. Yo voy a pagar ese pecado de una gravedad inconmensurable, en cierto sentido infinita. Yo quiero cargar ese pecado de la humanidad porque yo quiero abrir las puertas del cielo. Yo quiero llevar a mis criaturas. Quiero que ellas cumplan su vocación y sean felices subiendo al cielo. Entonces yo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios, el Santo de los Santos, la santidad esencial en grado infinito, la inocencia en grado infinito, Él decide rebajarse un acto de humildad tremendo de la condición divina, tomar la forma, el vestido de la carne, rebajarse a la naturaleza humana, para que siendo parte del género humano, Él poder ofrecerle al Padre un sacrificio que además, por ser Dios, tuviera un valor infinito y poder pagar el pecado de la humanidad y sacar a los hombres de ese estado de barbarie y elevarlos a la vida sobrenatural. Volver Él, Dios, a habitar en las almas. Poder Él, a través de la gracia, santificarnos, comunicarnos sus méritos y sobre todo podernos llevar al cielo, abrir esas puertas del cielo para gozar de la felicidad y la alegría eternas en el cielo. Entonces, por eso es que la Navidad es una época de alegría, de felicidad. Por eso tenemos que cantar villancicos y tenemos que comer dulces y buenos manjares. Es la gran fiesta del año, es la fiesta de la Navidad, porque se acabó ese desierto espiritual para la humanidad. Dios mismo, nuestro Señor, pagó nuestras culpas, vino a redimirnos, vino a salvarnos, vino a abrirnos las puertas del cielo. Entonces es un motivo de alegría impresionante. Y bueno, Él podía haber venido de 30 años. No, Él quiso venir bajo la forma de niño, porque un niño, el niño es dulce, el niño no infunde miedo, el niño infunde confianza, el niño atrae. Cuando uno está en una reunión social, en cualquier ambiente, entra una mamá con un bebito, todo el mundo queda encantado con el niño es encantador, es atrayente. Y esas civilizaciones antiguas habían tenido unas nociones de unos dioses que eran un Zeus lanzando rayos y truenos, un Poseidón produciendo terremotos, eran unos dioses llenos de pasiones que se peleaban entre ellos, que eran unos dioses caprichosos, unos dioses que trataban a sus criaturas como a esclavos y con una dureza impresionante. No, viene esa figura de Dios hecho hombre y hecho niño, para infundirnos confianza, para que a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, no tengamos temor de acercarnos a Él, de saber que Él es dulzura, que Él es bondad, que Él quiere salvarnos, que Él tiene un amor desinteresado por nosotros a tal punto que ese niño quiso dar la vida por nosotros, que es la mayor manifestación de amor, que es sacrificar la propia vida. Bueno, y vemos que después de que ese niño nace y los ángeles cantan y los ángeles anuncian a los pastores que el Mesías prometido al pueblo de Israel había nacido y cantan esa gloria en el cielo, vemos que esos pastores van a adorar al niño Dios en la gruta de Belén. ¿Dónde lo encuentran? En el regazo de la Virgen. Lo encuentran sentado en el regazo de la Virgen como si ella fuera un trono. Es a partir de ese trono que el niño se empieza a mostrar a la humanidad para ser venerado, para ser adorado, para ser presentado a la humanidad como su Mesías y su Salvador. Y luego, ya no un ángel, bueno, tal vez un ángel, pero con la forma de estrella, según algunos teólogos era un ángel, la estrella de Belén guía, ya no humildes pastores, anónimos, sino grandes reyes, potentados del oriente que emprenden ese gran viaje y vienen a postrarse delante del niño Dios, delante de la Virgen que carga al niño Dios en su regazo, y vienen a ofrecerle grandes tesoros, incienso, mirra y oro, representando toda la humanidad que está llamada, todos los pueblos del mundo, los que son paganos, los que están lejos del cristianismo, están llamados también a reconocerlo como rey. Es una profecía de que habrá un momento donde la humanidad entera lo va a adorar como rey. ¿Y cuál es el pedestal en el cual ese niño es presentado a los pastores, es presentado a los reyes? Es la Santísima Virgen María. Si queremos adorarlo, si queremos beneficiarnos
de su bondad, de su dulzura, de su mansedumbre, de su misericordia. Busquémoslo en el regazo de la Santísima Virgen María, así como lo buscaron los pastores de Belén. Y terminemos pidiéndole a ese niño que Él nazca de nuevo espiritualmente en nuestras almas. Que nosotros hagamos como hizo San José con los ángeles y limpiemos esa gruta oscura y quizás no muy limpia, que son nuestras almas, quizás manchadas por pecados e imperfecciones. Pidámosle que a la Virgen Santísima, que ella prepare nuestras almas. Pidámosle a San José que prepare nuestras almas para que el día del nacimiento del niño Dios, nuestras almas estén limpias, purificadas de todo pecado, así como San José y la Virgen y los ángeles limpiaron la gruta de Belén. ¿Cómo es la manera de limpiar esa gruta de Belén para que el niño Dios nazca contento? Porque ustedes ven, en el pesebre no vemos la imagen del niño Dios asustado con el buey ni tapándose la nariz por el mal olor. No, el niño está, aunque es una gruta inhóspita y poco acogedora, sin embargo el niño está contento, está encantado. ¿Por qué? Porque en medio de esa gruta oscura y espantosa, él tiene delante de sí a la Santísima Virgen, su obra prima, su madre, el paraíso de Dios en la creación. Y San José, los dos más grandes santos de la historia. Entonces, si queremos que el niño Dios venga a nuestras almas, pidámosle a San José y a la Virgen que ellos habiten en nuestra alma, que ellos la transformen, la limpien y nos dé la gracia de hacer una buena confesión y de prepararnos a través de la comunión y a través del rezo diario del Santísimo Rosario, sean los instrumentos para nosotros adecuar y limpiar esa alma para que el niño Dios nazca de nuevo en nuestras almas y reine en nuestros corazones, nos lleve a la santidad a la cual todos estamos llamados, y el día que Él tenga destinado para nosotros podamos ir a adorarlo en persona en el cielo por toda la eternidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.